una lectura bíblica en Efesios 1 del 15 al 23. Efesios 1 del 15 al 23. Y vamos se van a poner de pie, mis amados hermanos, nuevamente para tener esta lectura bíblica, hermanos. Está en la pantalla, pero si tienes tu Biblia puedes leer desde la Biblia, mis amados, pero para que estemos en una misma versión, lo puedes también seguir en la pantalla. Le voy a dar lectura yo, no es muy larga, así es que voy a darle y ustedes me van a seguir con la vista. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor bendiga su santa palabra. Así, hermanos, de pie vamos a recibir al reverendo Corte, que trae el mensaje en esta tarde, y vamos a tener una oración por él, mis amados, para que nos dé el mensaje que Dios le ha dado en esta tarde. Oremos. Señor, te damos gracias por la vida de tu siervo. Pedimos, Señor, que la palabra que tú le has dado en esta tarde sea un mensaje, Señor, que pueda ser nutritivo para nuestras vidas. Un mensaje, Señor, que nos motive. Un mensaje, Señor, que nos dé esperanza. Un mensaje, Señor, que nos haga conscientes, Señor, de cuál es nuestro privilegio, cuál es la responsabilidad como hijos tuyos, Padre bendito, que podamos poner por obra. Te agradecemos por la vida de tu siervo. Úsalo, Señor, como a ti te guste, como a ti te plazca, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos, pueden tomar su asiento. Que el Señor me los bendiga a todos. Y el día de hoy, mis hermanos, he intitulado a mi mensaje Los buenos deseos del apóstol Pablo. Los buenos deseos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo amaba profundamente a los efesios porque eran sus hijos espirituales, a los que había dedicado mucho tiempo entrenándolos para la obra del ministerio. Así que, al enterarse de su buen testimonio que respaldaba lo que habían creído, irrumpió en palabras de gozo, gratitud y buenos deseos para ellos. Para un pastor no habrá premio más glorioso que ver a su congregación consagrada a la obra de Dios y dando un excelente testimonio al mundo. Qué importante es que podamos imitar lo que los efesios hacían, para hacer nuestras también las palabras y los deseos del apóstol Pablo. Los efesios, mis hermanos, eran personas de fe y amorosos con todos los santos. Fíjense qué cualidad
tan hermosa. Eran personas de fe y amorosos con todos los santos. El apóstol Pablo se sentía súper agradecido con el Señor por estas cualidades de los efesios. Fíjense, versículos 15 y 16. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vean ustedes, hermanos, qué palabras tan maravillosas les dice el apóstol Pablo a los efesios. Ahora, la expresión también yo, dice, por esta causa también yo, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Esa expresión también yo indica que muchos otros habían notado el buen testimonio de los efesios. No solamente el apóstol Pablo, porque él dice: yo también yo ya me di cuenta, pero muchos otros lo habían notado. En otras palabras, el apóstol Pablo no los está elogiando, hermanos, sino que está hablando de una realidad. No les habla así para adularlos, para que se sientan muy contentos. No, está hablando de una realidad que todo el mundo sabía, hermanos, de la fe tan grande que los efesios tenían y de su amor para con todos los santos. Sin duda, la mejor recompensa para un siervo de Dios es ver que su congregación practica lo que el Señor nos enseña en su palabra. Así como no habrá mayor tristeza que ver a sus ovejas descarriándose del camino del Señor. Como pasó con los corintios, por ejemplo. A los efesios los felicita, hermano, el apóstol Pablo. Pero en cambio a los corintios, hermanos, les manda mensajes muy duros, porque se estaban descarriando totalmente del camino del Señor. Amados hermanos, recordemos que el Señor nos salvó para que mostremos al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si no lo hacemos, nuestro cristianismo no tiene ningún sentido. ¿Eres tú una persona llena de fe y amas con sinceridad a todos tus hermanos en Cristo? El apóstol Pablo diría lo mismo si su epístola hubiera sido dirigida a nuestra iglesia cristiana bautista Jehová Sabaoth. Así se hubiera expresado si esta epístola no las hubiera dirigido a nosotros, hermanos. El apóstol Pablo deseaba ver crecer a los efesios aún más. Tenía buen testimonio, hermanos. Eran hombres y mujeres llenos de fe. Amaban a los hermanos, se amaban mutuamente y tenían fama de esas cualidades. Pero el apóstol Pablo no se conformó con eso. Él quería que crecieran aún más. Pedía a Dios que les diera un mayor entendimiento de las cosas espirituales, hermanos. Vean ustedes ahí en el versículo 16 y 17, dice: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo pedía al Señor que les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. En otras palabras, que crecieran en el conocimiento del Señor. Y entonces el apóstol Pablo enumera cada una de las cosas espirituales que los efesios y cada uno de nosotros debemos saber, hermanos. Expresa en qué quería que Dios los ayudara a crecer, en otras palabras. Quería que entendieran, hermanos, la esperanza a la que Dios los había llamado. Vean ustedes en el versículo 17 y 18 dice: os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Quería que entendieran la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Esperanza, mis hermanos, en el sentido bíblico, no es esperar con el anhelo de que suceda o no suceda lo imposible, como nosotros entendemos que es esperanza. Lo último que muere es la esperanza, decimos. Como que estamos esperando que suceda o no suceda algo. No, mis hermanos, en el sentido bíblico, esperanza es esperar con toda la seguridad de que lo esperado va a acontecer. Eso es esperanza bíblicamente hablando. Esperar lo que es con toda seguridad va a pasar. Esperanza de perdón y salvación lograda por nuestro Señor al morir en la cruz. Esperanza de transformación el día que Jesús venga por nosotros. Transformación de nuestros cuerpos, hermanos, de mortales en inmortales. Esperanza de vida eterna cuando entremos a la Nueva Jerusalén a vivir para siempre con el Señor. El apóstol Pablo quería que ellos entendieran lo que era la esperanza. Acontecimientos, hermanos, 100% seguros de los que todos nosotros seremos testigos muy pronto. Pero además, el apóstol Pablo quería que entendieran cuáles eran las riquezas de la gloria de la herencia de Dios en sus santos. ¿Cuáles eran las riquezas de la gloria de la herencia de Dios en sus santos? Versículo 18 dice: ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la herencia que Dios tiene para ti y para mí? Eso es lo que Él quería que entendieran, hermanos. Nuestra herencia es vivir eternamente para alabarle y darle gloria. Una mansión de oro no hecha de manos y eterna allá en los cielos. Una vida eterna, santa y libre de pecado y de toda maldad. Esa es la herencia que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. Quería también el apóstol que entendieran que la grandeza del poder de Dios estaba a su disposición. No solamente que entendieran lo que era, hermanos, la esperanza, lo que era la herencia, pero también quería que supieran que el Dios Todopoderoso estaba con ellos. Fíjense, versículo 19 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Y luego menciona ejemplos del poder de Dios.
de cómo el Señor ha hecho cosas maravillosas con su poder. Y con ese poder contamos tú y yo también. Amén. Con ese poder contaban los efesios. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Tuvo el poder para resucitar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y sentarlo a su diestra. Fíjense, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Poder con el que entregó al Señor Jesucristo toda la autoridad. Versículo 21, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Y poder con el que sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza a la iglesia. Versículos 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces fíjense, hermanos, el apóstol Pablo estaba feliz porque los hermanos estaban dando un buen testimonio, porque tenían mucha fe en el Señor, porque se amaban mutuamente y quería que crecieran más en el conocimiento del Señor, en el conocimiento, hermanos, de lo que era la esperanza del cristiano, de lo que era la herencia que tenemos en el Señor y de lo que era el poder de Dios, del cual podían echar mano, el poder que había resucitado a Jesús, el poder que le había dado todo principado y autoridad, el poder, hermanos, con el cual lo había puesto por cabeza sobre la iglesia. Como el apóstol Pablo, mi oración es porque ustedes, amados hermanos, no solo muestren con su vida que Cristo vive en sus corazones, sino que también crezcan cada día más en el conocimiento de nuestro Señor, teniendo un mayor y mejor entendimiento de las cosas espirituales, como la plena seguridad de que todas las promesas de nuestro Dios siempre se cumplen, y la realidad de que el omnipotente poder de nuestro Dios está a nuestra disposición y que para Él no hay imposibles. Una iglesia cristiana como la de los Efesios será de gran impacto el día de hoy, sin importar su tamaño, su antigüedad o la preparación secular de su membresía. A veces pensamos que porque somos una iglesia muy chiquita no podemos hacer gran cosa. No, hermanos. No, hermanos. Jesús nomás contaba con 12 discípulos. Eran todos. Al final terminó, hermanos, con 120 seguidores. Porque todos los miles y miles que lo siguieron nada más, hermanos, para ver lo que hacía. Para ver si les hacía un milagro, para ver si los sanaba, para ver si les daba comida. Pero no lo seguían porque de veras creyeran en Él. Solamente 120 fueron los que creyeron en Él. Y mis hermanos, nosotros podemos ser una iglesia pequeñita, pero créanme que una iglesia que tiene las cualidades de la iglesia de los Efesios, aunque sea chiquita, aunque no sea tan vieja, tan antigua, tan famosa, puede ser de gran impacto. Amén. En nuestra comunidad, en nuestra nación, amén, amén, en nuestro mundo. Así es, Padre. De hecho, solo se necesitan 2 o 3
para contar con la presencia todopoderosa de nuestro Redentor. Como lo enseña el Evangelio de Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y quiero decirles que nosotros con el Señor somos la mayoría. Aunque allá afuera haya millones. Donde está el Señor es donde está la mayoría. Amén. Qué hermoso es saber que los creyentes contamos con el poder de nuestro Dios, que excede a todo poder humano. Realmente ser hijos de Dios nos hace las personas más importantes del mundo. Pero Dios desea que seamos humildes, como su Hijo amado nos enseñó y nos demostró con su ejemplo. Los buenos deseos del apóstol Pablo para los efesios, sin duda, también fueron para nosotros, hermanos. Pero para que sean una realidad en nuestras vidas, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a ser como ellos. Qué hermoso será que nuestra iglesia siempre sea conocida como una iglesia de fe, una iglesia amorosa y una iglesia que crece cada día en el conocimiento y el poder de Dios. Amén. Eso es lo que buscamos, hermano. Que cuando se piense en la iglesia Jehová Sabaoth, diga, oh, son muy poquitos, pero qué gran fe tienen. Son muy poquitos, pero cuánto amor se siente cuando uno asiste allí. Son muy poquitos, pero están aprendiendo más y más y más del Señor. Están creciendo en su conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, el Señor nos llama hoy a imitar a los efesios, esa iglesia tan preciosa. La ciudad de Éfeso, como dije al comienzo del sermón del domingo pasado, pues fue una ciudad que estaba allá en el Asia Menor, cerca del Mar Egeo. Una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Una iglesia que después dejó su primer amor, ¿se acuerdan? Y les dice el apóstol Juan, te pido que regreses a tu primer amor. No dejemos nosotros nuestro primer amor, hermanos. Sigamos firmes en el Señor. Que Dios les bendiga. Amén.